Batallón de Jubilados presente. La batalla es nuestra. Súmense a la lucha y comencemos la revolución de las canas. Por el derecho y la justicia del trabajador. Bienvenidos, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Un jueves más aquí en la Revolución de las Canas. Héctor Pimentel, muchas gracias por el apoyo que nos das aquí en la cabina, con los controles, con la producción del programa La Revolución de las Canas. Oigan, ya nos echamos medio año. Hoy 30 de junio, exactamente medio año. Llevamos media estocada del 2016, y yo digo estocada porque está muy tremendo. Yo no sé la percepción que ustedes tengan, camaradas, pero yo siento que yo luego hago comparaciones, me voy para atrás, ¿no? Así como hacen las mediciones de la economía y de todo, yo hago la medición de la felicidad. Y me voy a junio de 2015, cómo estábamos en 2015, y ahí hago mi evaluación y luego me voy para atrás, cómo estábamos en 2014 y así, y créanme que llegué hasta 1976 y no ha cambiado mucho a favor del pueblo, más bien es al revés. El Producto Interno Bruto de la felicidad está muy bajo, como igual que el Producto Interno Bruto que no crece, que llevamos 35 años con un crecimiento de 1.9% promedio anual, que es un crecimiento muy jodido para una economía que se dice, wow, de primer mundo, de primer nivel. Nos están llevando al primer mundo desde hace 40 años y no sabemos dónde está esa madre. Damos el paso y entramos al vacío porque no hay primer mundo. Entonces, eso fue el Tratado de Libre Comercio, eso fue el ASPA, eso es todos los tratados que hace esta clase política tan linda, tan ordenada, tan inteligente, tan culta y tan preparada, que se la pasan firmando tratados a todo lo que da. Estos tratados que hace la clase política mexicana, la verdad es que le dan en la madre al Producto Interno de la felicidad. No somos un pueblo feliz. Y luego todavía se enoja Peña Nieto porque dice que somos un pueblo enojado, que no. Pues, ¿qué esperas, güey? O sea, nos tienes con el alma en un hilo, sin empleo, sin salario, el salario más jodido de la América Latina. En unas cuantas décadas el salario ha perdido más del 80% de su capacidad de compra, y hay un desempleo del carajo. Hay 30 millones de gente en el comercio informal, que es un vil desempleo, es el vil abandono de la comodidad, del ingreso estable, del trabajo estable. Entonces, ¿qué felicidad vamos a tener? Pues tenemos que estar neuróticos, güey. O sea, yo comparo luego en mi imaginación, ¿verdad? Esas mediciones. Por ejemplo, Islandia, ahí hay un Producto Interno Bruto
chulada de crecimiento económico, de estabilidad en el trabajo, uno de los mejores salarios. Las pensiones están garantizadas, no tienen sobresaltos. Y así nos vamos recorriendo el mundo, pero la desgracia y la tristeza es que tú vas viendo cómo no ha mejorado en un año nada. Ya llevamos ahorita medio año del 2016, pero de junio del 15 a junio del 16 vamos para atrás. Ahora con la ley de zonas económicas especiales, es una puntilla que la verdad yo no sé por qué los analistas no han hecho hincapié en esa ley que se aprobó hace poquito, que de verdad, créanme que es la puntilla. Esto que han llamado el Pacto por México y de ahí las reformas estructurales que el país necesita, eso es todo un esquema, todo un proyecto muy bien pensado para madrear al país, al pueblo, para madrear la soberanía territorial, la soberanía financiera, monetaria, la soberanía nacional en general. Estos canallas que están en el poder, lamentablemente, esta que yo llamo la clase política mediocre, mezquina, corrupta e hijos de Susana Babich, yo creo que deben pasar a la historia como los grandes traidores a la patria. Han traicionado a la patria, están entregando la soberanía, están vendiendo el país, más allá de venderlo, lo están entregando, y hasta de a gratis, cabrón. Y todavía va este cuate a Canadá a ver a Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, y al Barack Obama, y se reúnen ahí, háganme favor, cumbre de líderes de América del Norte, y son 3. Los pinches 3 alegres compadres ya hicieron también, me sorprendió el término, memorándum de entendimiento. ¡Qué horror! Y están ahí, pues bueno, Trudeau y Obama girando instrucciones al jovencito Peña Nieto, ¿verdad? Ya hemos comentado aquí en un programa anterior que Trudeau es el primer ministro de Canadá, es un joven de 45 años, es un joven matemático, pensante, libre, totalmente autónomo, independiente, que mandó al Caraz, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a la OCDE, juntos los mandó al Caraz, porque le dijeron, hay que bajar las pensiones, hay que bajar el gasto público, hay que aumentar la edad, o sea, todo lo que le están recomendando a todo el mundo, a Grecia, a México, a Portugal, etcétera, eso de madrear las pensiones, de acabar con el trabajo estable, etcétera, es la aplicación puntual a nivel mundial de la reforma laboral de México. Ahora hay un outsourcing mundial, es un outsourcing global, y entonces eso les ha dado un gran resultado a los señores del billete. Y bueno, Trudeau les dijo, ¿saben qué? Están mal, ustedes no saben matemáticas. No voy a bajar las pensiones, no voy a aumentar la edad para que se pensionen los trabajadores, no voy a recortar ningún gasto público y voy a hacer crecer la economía, van a ver, y voy a aumentar un 1% a las pensiones. Y lo hizo, pero él sí sabe matemáticas, pero además tiene una lógica. Dice, miren, si yo aumento a las pensiones, es obvio que la tercera edad, ya con un poder de compra, sale al mercado a comprar.
Cuando tienes capacidad de compra, sales a adquirir cosas. Eso hace circular el dinero. Yo voy a fortalecer el mercado interno de Canadá. Y así fue, y creció 3% la economía en un mes. Quiere decir que estas recetas infames que puntualmente aplica Peña Nieto y todos los subordinados ante el imperio, ¿verdad? Están aplicando todo eso y están generando un gran desempleo, están generando una gran desigualdad, una pobreza la más alta de toda la América Latina, el salario más bajo de toda América Latina. Bueno, de la OCDE, que son 34 países, México es el país con el salario más bajo. O sea, las pensiones volátiles, no, es un desastre social. Pero con singular alegría, Peña Nieto ya firmó el memorándum de entendimiento para seguir entregando la soberanía. Y claro, Barack Obama lo felicita, le agradece, Trudeau no se diga, lo elogia y todo. Ya hasta se salieron a correr, se echaron su carrerita, muy deportistas los niños, ¿no? Pero yo a Trudeau lo veo relajado, tranquilo, no está con cara de admiración a Obama. Peña Nieto, véanlo en las fotos, se le queda viendo así con la pinche baba en la boca, ve a Obama como un dios. Carajo, ¿dónde está la dignidad? ¿Dónde está la soberanía política, etcétera? No. Yo estoy muy preocupado porque en esa evaluación de la felicidad, pues de junio de 2015 a junio de 2016 vamos para atrás. Oigan, ¿qué está pasando en Tamaulipas? Es una crisis tremenda, pero no me digan qué está pasando en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán, en Puebla, en Morelos. No. Es un país desmoronándose. Somos un país en crisis social, en crisis de legitimidad, en crisis económica. Crisis. La palabra México es crisis. Entonces, México es igual a crisis es igual a México. Todos somos crisis, no, es el colmo. Midiendo las cosas, te das cuenta que no hay razones para ser feliz. Si hacen una evaluación, si hicieran una encuesta para medir la felicidad del pueblo mexicano, verían que no estamos contentos, más bien estamos enjabonados. Entonces, pero ¿qué hacer ante eso, caramba? Ese es el problema, Yo todo el tiempo estoy pensando, bueno, ¿qué sigue? Veo con mucha alegría, perdón que lo diga así, pero veo que hay resistencia, que ya la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, no está sola. Cada vez va adquiriendo más solidaridad. Y el CITUAM sacó un buen desplegado apoyando a la CENTE. Hicieron una marcha, llegaron a la Ciudadela, platicaron, intercambiaron, planificaron, etcétera. También el ESME apoya a la CENTE. Poco a poco, bueno, no se diga en Chiapas y en Oaxaca, por supuesto que tienen el apoyo del pueblo, de los padres de familia, de las madres de familia, de todos los padres y madres, de los alumnos, de los profesores de la CENTE, están apoyándolos, les dan comida, les dan ropa, les ayudan en sus campamentos, etcétera. Y más allá, se enfrentan a la gendarmería, ¿no? Oigan, esa gendarmería es un pinche monstruo que lo creó Peña Nieto. Es
organización policial para reprimir, pero abierta y exclusivamente. Pero no crean ustedes que van a reprimir a Donald Trump, que se van a enfrentar al enemigo. No, es para reprimir a los pobres maestros, para reprimir al pueblo, para matar niños inocentes, ancianos, etcétera. Es decir, yo, si estuviera aquí teléfono abierto, les diría, llamen si son felices. Y estoy seguro que no va a haber ni una llamada, güey. Nadie va a llamar porque nadie está feliz con lo que está pasando. Y bueno, ya lo de Veracruz no tiene abuela, oigan. Eso de que el cerdo, Javier Duarte, salga con los vándalos, esos sí son vándalos, ¿verdad? De los 400 pueblos, que es una organización que inventó el PRI, la maneja el PRI, la controla el PRI, les paga el PRI. Salieron a golpear a Anaya, al Yunes, al gobernador electo, qué grave, al güey del PAN, a la Anaya. Miren, a veces digo, te lo ganaste, pinche Anaya. A mí me cae muy mal Anaya, el líder del PAN, porque es falso, es demagogo, es peor que los del PRI, ¿no? Pero no estoy de acuerdo que lo golpeen. Me puede caer muy mal Yunes, pero no estoy de acuerdo que la manera de resolver sea así, con la violencia. No estoy de acuerdo que hayan baleado en Oaxaca y en Chiapas. Eso de Nochixtlán es algo tremendo que no debiera pasar de noche. Ya hay un reclamo internacional para que se aclare eso. Eso fue una violencia brutal. Hay violencia, ¿no? Pero hay grados, y esta fue violencia brutal, porque la gente estaba pacíficamente, simplemente manifestándose en apoyo a la coordinadora, y los balearon, los mataron, los agredieron a balazos, oiga, con gases lacrimógenos, con todo un aparato, los helicópteros soltando gases lacrimógenos allá en Nochixtlán, y eso, créanme que eso sí debe ser calificado de violencia y debe ser reprobable por todos nosotros. Y vean qué dice Peña Nieto. Me quedo con su frase, pero ojalá la pueda aplicar para resolver el problema de la reforma educativa. Fíjense lo que dijo allá en Canadá el tipo. Dice la nota de la jornada de hoy. Dice, Peña Nieto también condenó estos hechos y se refería, claro, a lo de allá de Turquía, ¿verdad? Unos hechos violentos. Allá califican esas cosas como, qué violentos, es muy reprobable. Pero vean lo que dice. Condenó estos hechos y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas. Y textualmente dice, entre comillas, no hay causa, no hay lucha que pueda valerse o hacerse ganar a través de la violencia. Me quedo con tu frase, Enriquito, pero aplícala para acá, aplícala para Veracruz, para Oaxaca, para Chiapas, para Michoacán, para Guerrero, para Tamaulipas, para Morelos. Mínimo esos estados, que son los más violentos, los que son un polvorín, los que no se ven porque las noticias de las televisoras y de los periódicos vendidos pues no reproducen nada de eso, pero sí hay una violencia generalizada en esos estados, y más los que se acumulen porque no sabemos. Entonces, esa es la demagogia, esa es la mentira, esa es el cinismo, porque, miren, hacer este tipo de declaraciones sin medirse es
parte del cinismo, ¿no? Y yo creo que estos cuates creen que esto no llega a México, que se queda por allá en Canadá, al cabo, no les llega. No, sí llega, güey. Ya ahora todo llega a todo el planeta. Cosas de estas llegan en un instante, dan la vuelta al mundo. Así que, Peña Nieto, mide tus palabras, porque esto que acabas de decir allá en Canadá, en relación con la violencia en Turquía, se te puede revertir y lo aplicaremos aquí. No hay causa, no hay lucha que pueda valerse o hacerse ganar a través de la violencia. Eso dijiste, Peña Nieto, aplícalo aquí. Entonces, que no se gane a través de la violencia la reforma educativa, porque no ha hecho otra cosa Nuño Mayer que agredir y que repetir como periquito las mismas frases. No, bueno, es que ¿en dónde creen que están? Ciertamente hay un artículo de Javier Sicilia en la revista Proceso. ¿Se acuerdan de esa revista que en la portada tiene una cara de Nuño Mayer y abajo dice que la cara de la arrogancia? Y de veras, la portada saca en toda la portada está la cara de arrogancia de Nuño Mayer. Don Aurelio, hijo de la... Bueno, es un arrogante ciertamente, y no hace otra cosa que cerrarse con sus frases hechas. Bueno, él y Peña Nieto en ese sentido son iguales, pero fíjense, dicen, la reforma educativa ya es ley, ya se convirtió en ley, y nosotros somos muy respetuosos de la ley. Es decir, juegan con esas palabras y ahora resulta que son muy legales. Pero lo que estamos hablando es que esa ley va contra los maestros, no tuvo nada que ver con la educación, es una reforma administrativa, laboral, que está corriendo a los maestros, que ya les quitó la plaza, les retiene las quincenas y además los agrede, los balea, bueno, y no resuelve, no hay diálogo. Y dice, si quieren diálogo, de lo que quieran podemos hablar, pero la reforma educativa no da vuelta atrás. Eso es lo que hace este cuate. Y hay una maestra que escribe en La Jornada, Tatiana Col, que escribió en La Jornada de ayer, Las mentiras del diálogo. Me voy a permitir nada más leerles un poquito, porque de verdad que Tatiana Col escribe muy bien y dice las cosas muy claras, tal cual. Las mentiras del diálogo, en La Jornada del 29 de junio. Tatiana Col. Los funcionarios gubernamentales de todos los niveles, empezando por el presidente Enrique Peña Nieto y los secretarios Miguel Ángel Osorio Chong, de Gobernación, y Aurelio Nuño Mayer, de Educación Pública, se han aprendido de memoria un simplista punteo que repiten en toda ocasión y a toda hora, magnificado por los merolicos de las televisoras. Ni siquiera han logrado ampliar su discurso para, por lo menos, dar la impresión de que saben algo sobre educación, asunto esencial y bastante urgente para el titular de la Secretaría de Educación Pública. Su perorata se limita a decir que la reforma educativa ya es ley y el gobierno solamente puede cumplir la ley, que el diálogo solamente se puede realizar a partir de aceptar dicha reforma, que es ley inamovible. No, bueno, que la reforma no es punitiva,
que no hay ninguna privatización en el sistema de educación básica, que lo único que mueve a los maestros democráticos son sus privilegios y corrupción, y que el objetivo central de los cambios son los niños de México. Bueno, qué horror. Todas estas son las mentiras que abonaron la situación de absoluta ceguera que llevó a la represión brutal del magisterio, padres de familia, comunidades y movimiento solidario. 1. La reforma es ley, pero como toda ley puede modificarse y como la casi totalidad de las modificaciones constitucionales, la propia reforma educativa lo es, se han realizado a propuesta del Ejecutivo. Como ya se ha señalado en estas páginas, bastó una reprimenda y pequeño plantón de los hombres del dinero para que presuroso el gobierno enviara un veto. O sea, toda ley puede y ha sido modificada desde el Ejecutivo. Que no digan que esa ley no se puede modificar. 2. El diálogo se ha abierto y el primer punto de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, es la derogación de la reforma. Desgraciadamente el diálogo solo se ha abierto debido a un altísimo costo social. Muertos, heridos, encarcelados, cesados y quincenas retenidas, sin olvidar a los 6 asesinados y 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Y de paso, se ha impuesto la prohibición de llegar al Zócalo. Todo como en las épocas más negras de nuestro país. Este es el punto en que el gobierno debería cumplir el respeto irrestricto a la ley y no asesinar, encarcelar, desaparecer, etc. 3. La reforma en su núcleo duro es totalmente punitiva. Eliminó para el magisterio los derechos laborales consignados en la Ley Federal del Trabajo y estableció una condición de excepción sujetando su ingreso, promoción y permanencia sin responsabilidad para la patronal a evaluaciones constantes. Para muestra, un botón. En la reunión de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUIES, del viernes, el responsable de educación de Guerrero indicó que serán despedidos 1,040 profesores que no acudieron a la evaluación. O sea, eso es lo que hacen. ¿No es punitiva? Claro que es punitiva. 4. La contrarreforma, término más preciso, tiene por supuesto otras consecuencias, las principales sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje y de organización escolar. Una fundamental es la eliminación de la profesión misma de maestro, al plantear que cualquiera puede enseñar a leer y escribir a los niños, que no se requieren las escuelas normales. Ese es el punto. Ese es el punto. Quieren desaparecer todas las normales, la Universidad Pedagógica Nacional, quieren acabar con todo lo que sea la universidad pedagógica, la normal superior, etcétera, que es donde se forman los maestros, lo quieren desaparecer y contratar a chamaquitos estudiantes de preparatoria o profesionistas desempleados, un enfermero, un médico, dando clases. ¿Dónde está? ¿Qué país, no? Bueno, pues eso es lo que realmente ellos quieren. Eso es lo que quieren. Muchas de sus repercusiones se agrupan bajo la denominación de proceso de mercantilización y privatización. Esta última no consiste en vender las escuelas, como obtusamente plantea Nuño, sino en el abandono de la responsabilidad social del Estado para sostener la educación pública. Eso es privatizar.
Aunque haya colocado en las escuelas enormes letreros que dicen que no se cobran cuotas, en realidad lo que los directores hacen es pedir donaciones voluntarias obligatorias para pagar la luz, el agua, pintar la escuela, reparar bancas, conseguir materiales y un largo etcétera. Y también es privatizar el otorgar indiscriminadamente aprobaciones del registro de validez oficial de estudios para todo tipo de escuelas de cualquier nivel, fenómeno denominado McDonaldización de la educación, con consecuencias crueles como en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. 5. 1000 veces se ha señalado que desde sus orígenes la CENTE ha denunciado la corrupción del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del CENTE, una de cuyas formas recurrentes ha sido la venta de plazas en todo el país. O sea, de eso acusan a la CENTE, pero los que realmente cometen la corrupción vendiendo plazas son los del sindicato consentido. 6. Si la gran preocupación del gobierno son los niños, entonces la primera medida que se debería implementar es terminar con la enorme desigualdad que caracteriza al sistema educativo. Termino diciendo, dotar de maestros e infraestructura adecuada a todas las escuelas unitarias y telesecundarias, dar plazas a los maestros contratados por horas, casi la totalidad, de las secundarias y colegio de bachilleres que necesitan tener unos 6 o 7 grupos para lograr un salario básico. En estas condiciones ninguna escuela y maestros pueden ejercer una verdadera educación de calidad. Si los funcionarios, empezando por Peña Nieto, no aceptan estas verdades en lugar de sus mentiras reiteradas y piensan dar largas y empantanar en un diálogo sin salida el proceso, entonces incrementarán las voces, la razón y la movilización de todos los que se preocupan realmente por la educación. Postdata. Dice el señor Nuño que el motor de la historia ha sido la capacidad de innovar del ser humano. No, en realidad el motor de la historia ha sido y es la lucha de clases. Bueno, ahí está. Tatiana Cole, un abrazo. Te felicito por este artículo. Está muy bueno, muy claro y revela precisamente las mentiras y la demagogia. ¿Ustedes creen que realmente tenga interés en que mejore la educación Aurelio Nuño? ¿Por qué en vez de gastar miles de millones de pesos en armamento para reprimir a los maestros? ¿Por qué en vez de gastar millones de pesos en una campaña criminal contra los maestros, pero particularmente de la coordinadora nacional, el Magisterio Democrático, por qué en vez de gastar todo eso no gastan el dinero en mejorar las escuelas? Fíjense, hay una evaluación de condiciones básicas para la enseñanza y el aprendizaje. Esta evaluación refleja la realidad, refleja y desmiente a Peña Nieto y Aurelio Nuño con datos duros. Esto es lo que realmente vale. Dice, poco más de 5 de cada 10 escuelas primarias del país no tienen garantizados todos los servicios básicos, agua, luz y drenaje, y al menos 3.1% carece totalmente de esos beneficios. Además, solo 52.6% de planteles son considerados seguros por el tipo de material empleado para la construcción de techos, muros, pisos y cerco perimetral. Los resultados sobre infraestructura, mobiliario y materiales de apoyo educativo en las escuelas primarias detectadas en la evaluación de condiciones básicas para la enseñanza y el aprendizaje
revelan que entre 30 y poco más de 40% de centros escolares de este nivel educativo tienen problemas con sus instalaciones eléctricas, hidráulicas, barandales y escaleras, pero también en muros, techos y pisos por daños ocasionados por humedad y grietas. Solo 8 de cada 10 planteles tienen energía eléctrica todos los días y en 7.7% de centros escolares no cuentan con acceso a electricidad. Voy a repetir este último dato. Y en 7.7% de centros escolares no cuentan con acceso a electricidad. En Chiapas había nada más 35,000 escuelas de esas. Las carencias que enfrentan en servicios básicos más de la mitad de las escuelas primarias del país fueron calificadas de preocupantes por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el cual aplicó la ESEA a una muestra representativa de escuelas, alumnos y docentes durante el ciclo escolar 2014-2015. Afirmó sin luz más de 50% de planteles. Afirmó en sus conclusiones que es preocupante que menos de la mitad de los planteles cuenten con energía eléctrica, agua y drenaje. Si bien es cierto que hay escuelas ubicadas en localidades donde no se brindan estos servicios, es buen momento para que a partir del lema "la escuela al centro", se dé paso a la mejora de los planteles y del contexto que los rodea. De acuerdo con sus resultados, en 13.7% de primarias hay un déficit de aulas, por lo que no puede cubrir el requisito de un grupo de alumnos por salón de clases. Se detectó que 3 de cada 10 maestros de cuarto, quinto y sexto grados de primaria consideran que su salón es pequeño en función del número de alumnos que deben atender, y poco más de 30% estima que las condiciones de ventilación e iluminación no son las más adecuadas. ¡Qué datos! ¡Qué barbaridad! En cuanto al equipamiento, señala que en 23.5% de grupos de cuarto a sexto año de primaria, el deterioro del pizarrón impide usarlo para escribir. No, ya. Solo en 4 de cada 10 escuelas los alumnos pueden acceder a una computadora que funcione. ¡Qué barbaridad! Y en apenas 23.3% de planteles hay acceso a Internet para toda la comunidad. A ello se suma que casi 46% de escuelas no cuenta con una cancha deportiva y 33% no tiene patio o plaza cívica en sus instalaciones. No, bueno. En caso de emergencia, 20.9% no cuenta con recursos para afrontarla, mientras las medidas de seguridad más conocidas por alumnos y docentes son rutas de evacuación y áreas de seguridad en la escuela. Termina la nota: las condiciones de higiene son otro de los retos, pues 33.8% de planteles reportó que nunca se ha fumigado y en 11.5% no se ha dado mantenimiento ni limpieza a tinacos y cisternas, mientras solo 42.5% de escuelas tiene agua purificada para dar de beber a los estudiantes. Bueno, y ahí está la campaña contra los maestros, que esto es lo que defienden, que mejore todo esto. Eso es lo que plantea la CENTE. Y plantea que si me has de evaluar, evalúame, y si no paso la evaluación, capacítame, pero no me corras. No tienes por qué correrme. En ninguna parte del mundo
si no apruebas alguna evaluación, te capacitan para que, pues, de lo que se trata es de que mejores y de que mejore la organización, en este caso las escuelas, etcétera, que mejore la educación en general, pero no tienes por qué correrme. En primer lugar, me haces una evaluación que no tiene nada que ver con la educación y no es más que un pretexto para correrme. Ya se demostró ahí con los datos que se dieron por ahí de el cuate de Guerrero, ¿verdad? Que fue el que dijo que se iban a correr a 1040 con pitas del magisterio, ¿no? Porque pues no aprobaron y va para atrás, van para afuera. Bueno, ahí está. Este es un buen reportaje de Laura Poy Solano. Salió en La Jornada también de ayer, del 29 de junio. Bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Qué sigue? Yo creo que los compañeros de la CENTE tienen claro que tienen que defender, por supuesto, la educación y tienen que echar abajo esa reforma, porque esa reforma no está hecha para mejorar la educación, está hecha para que los corran, para privatizar, etcétera, como ya está súper demostrado. Los maestros hacen bien en pedir que se mejore la educación, que haya una reforma, pero para mejorar la educación. No están en contra de que se mejore. Claro que se hace un juego de palabras y ahí está las frasecitas hechas de Nuño, ¿verdad? Ya, la reforma es ley y respetamos la ley. No, bueno, ¿de qué se trata? Entonces, yo creo que ellos hacen bien. Claro, ¿qué es lo que ha hecho el Estado mexicano? ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno con todo su poder, con su ejército, su policía, los medios de comunicación a su favor, etcétera, etcétera? ¿Qué han hecho? Lo mismo que hicieron con el ESME. Nos dieron un golpe seco, echaron a andar la campaña, nos pusieron a la defensiva y díganme ahora quién va a estar pensando en dar una pelea por el contrato colectivo, una huelga, la nacionalización de la industria. No, nos pusieron tan a la defensiva que ahorita estamos felices de que ya el viernes, ahí está el comunicado de la dirección, ¿verdad?, de Martín, de Humberto y de Bobadilla, convocando en este comunicado, convocando para el viernes 1 de julio, o sea, mañana, a las 12 del día, ahí en Salónica, vamos a recibir ese conjunto Tacuba. Entonces, estamos felices por eso, pero el sindicato en otros tiempos, ¿no?, hace más de 7 años era otro sindicato, y era un sindicato que podía estar luchando por la defensa de la industria eléctrica nacionalizada. El sindicato de hace más de 7 años era un sindicato diferente. Ahorita somos un sindicato que nos pusieron a la defensiva. Ni modo, compañeros, hay que aceptar eso. Y ahí estamos con toda dignidad haciendo frente a esa terrible agresión, que fue un golpe tremendo, un golpe con toda la fuerza del Estado mexicano. Fue un golpe de Estado. Entonces, es un mérito estar negociando. Fíjense, ahora a los de la CENTE los tienen sentados en la mesa y ¿qué están negociando? Pues que liberen a sus presos políticos, como lo hicimos en nuestro tiempo nosotros, que ya no les retengan las quincenas, están peleando para que les regresen sus cuotas sindicales, etcétera, etcétera. Es decir, igual a la defensiva. Entonces, aquí hay un juego de palabras que luego se confunde y pudiéramos pensar, no, pues
tantas marchas, tanto apoyo, tanta solidaridad, para nada más pelear que te regresen tu quincena. No, compadre, pues es que hay que entender que lo pusieron tan a la defensiva, a la gente, que pues es parte de su pliego petitorio. Ahí están sus 6 peticiones. Bueno, pero ellos no sueltan la idea de que sí se mejore la educación. Están por una verdadera reforma educativa a favor de los niños, de los estudiantes, a favor de la educación en sí. Miren, a veces es tal la desvergüenza del poder, que hace cosas que cree que la gente no se da cuenta, pero cada vez hay más conciencia de la malformación del Estado, del gobierno. Cada vez hay más conciencia de que están mal, de que están incapacitados para gobernar, de que están llevando al país a un caos, que están llevando al país a un estado casi fascista, de sobrevivencia brutal, en donde el gobierno va a estar imponiendo cosas a base de reprimir, y si te opones y te pones rebelde, te reprimen. Hay también la jornada de ayer estuvo rica en reflexiones. Luis Linares Zapata, que es un compañero que escribe ahí en la sección de opinión, la jornada de ayer 29, y así tituló: Gobierno malformado. Yo me voy a permitir leerlo porque tiene reflexiones de verdad muy valiosas y que reflejan una realidad del país que, aunque nos duela, pero ahí está, y hay que decirlo. Él escribió: no devino de improviso, tampoco terminó el episodio sin dejar huella alguna, pero inocultables evidencias apuntan con claridad a unos cuantos responsables. La matanza de Nochixtlán, Oaxaca, es, sin duda, consecuencia casi inevitable de una cadena de acciones desatadas con premeditación, incontrovertidos deseos de control y abundancia de recursos desde lo alto de la pirámide del gobierno federal. Meses de intensa propaganda antimagisterio la han presidido. Estudiadas poses de altiva e impostada autoridad, frases altisonantes y sentencias condenatorias se desgranaron en sucesión inacabable sobre la ya de por sí atemorizada población. Se prescindió del mínimo antídoto para rebasar su helada dureza interna. La violencia siempre es precedida por las palabras que la incitan de varias maneras. Los maestros y sus agrupaciones gremiales apechugaron las sentencias dictadas desde lo alto. Ladrones, irresponsables, vándalos, incorregibles alborotadores, manipuladores de prebendas, enemigos de la niñez desamparada y del progreso de la patria. Son solo algunos de los epítetos a los que se hicieron merecedores. ¿Se acuerdan de la campaña que nos hicieron a los electricistas? Antes y después del decreto de extinción, casi las mismas palabras, corruptos, vándalos, etcétera, alborotadores. El incitador de las andanadas despacha en la otrora oficina de Vasconcelos, es decir, en la Secretaría de Educación Pública. Él, con sus corifeos al lado,
Se erigió como centro neurálgico, fuerza inapelable de los dictados del y desde el poder. La susodicha reforma educativa ha sido la bandera tras la que se cobijan ambiciones de diversa laya. En su defensa no caben blanduras, se ha dicho de manera repetida. El gobierno federal cuenta, bien se sabe, con el peso de los sables, las cárceles, jueces sometidos y macanas. La formación de la niñez exige, así lo han asentado los mandos burocráticos, férrea voluntad para su completo despliegue, para su valiente promoción y cabal cumplimiento. La ley no se negocia, retumba una y otra vez en el oído colectivo. Nada de cesiones ante las ilegítimas presiones de supuestos mentores para detenerla y tergiversar sus propósitos. No se permitirá manosear tan prometedores textos de ley. Hay, dijeron de manera renovada, hay de manera renovada completa voluntad para llevarla hasta sus últimas consecuencias. Mientras esta batalla se lleva a cabo, 1, 2 o 3 gobernadores se protegen a cielo abierto para regodearse de aquí a varias generaciones sucesivas con los recursos escamoteados al erario de sus estados. Juntos forman una pandilla de maleantes cobijados con fiero celo protector desde la mera cúspide política. Hasta protección por 15 años se asignan sin que autoridad alguna les marque el alto. Ahora se puede ver con claridad meridiana cuál es el pensamiento que la ata a la subordinación, a la susodicha reforma. El combate frontal, aunque encubierto, al sindicalismo. Eso es lo que hay realmente, ¿eh? El combate, aunque disfrazado, ¿verdad?, al sindicalismo en el país. En especial a ese sindicalismo que se niega a doblegarse ante una displicente, soberbia y pretendida legítima autoridad. La íntima conexión que existe entre sindicalismo e igualdad en una sociedad cualquiera es la real, efectiva molestia que carcome a los proponentes de la continuidad de un, ciertamente, perverso modelo. El modelo que beneficia a los pocos es absolutamente prioritario para los que mandan. Nada puede ni debe oponerse a su continuidad. Ante cualquier obstáculo hay que actuar sin contemplaciones, sin parar en derechos humanos de opositores. Ante el reino de la acumulación, nada hay de valor semejante que pueda siquiera atemperar su aplicación tajante. Nada de este tipo de alarmas sociales es exagerado. Solo en aquellas naciones donde el sindicalismo es una fuerza integrada, activa y real, se apaciguan los excesos de la desigualdad insertada en el neoliberalismo dominante. Los trabajadores franceses dan por estos días fehaciente testimonio de esta disputa sin cuartel. De ahí la despiadada campaña contra esas redes de defensa que aún perviven en ciertas comunidades. Aquellas comunidades tildadas de atrasadas, necias, reactivas a la modernización, al progreso que mueve y habita en las cimas del poder de la República priista, tendrán que ser sometidas sin contemplaciones. Lo sucedido en Oaxaca no es, entonces, algo más que un desenlace obligado de tal pensamiento autoritario de derecha. A más de una semana de lo ocurrido, todo se ha enredado en una densa nebulosa que busca olvido. La investigación obligada no encontrará culpables y menos habrá castigos, pero el dictamen oficioso es terminal.
Su epicentro se encuentra en criminal oficialismo, tanto local como federal, y embadurna a sus altas esferas. Es correcto, firmo totalmente ese artículo de Luis Linares. Bueno, eso es lo que está pasando en el país: mentiras, engaños, demagogia, soberbia, autoritarismo. Pues qué país, ¿no? Efectivamente, en Francia la clase obrera está contra la reforma laboral, que es igualita a la que nos impusieron aquí, igualita. Es el outsourcing global, y es el desempleo total, y es la subordinación, y es la protección total a los patrones. Es acabar con los sindicatos. En el fondo, todo esto es contra el sindicalismo en el mundo. ¿Qué están haciendo en el área de la salud? Están haciendo lo mismo. Están privatizando la salud. Van poco a poco. Ahí están atoradas las leyes que ya están ahí congeladas en el Senado de la República. La ley del desempleo, la pensión universal, etcétera, etcétera. Todo eso ya está, pero lo van administrando. Pero en los hechos ya están actuando. Hay un sistema universal de salud o apertura silenciosa para el sector privado. Eso es lo que se pregunta a Cristina Laurel, que es una especialista en el tema de la seguridad social. Ella dice, por ejemplo, ¿no?, que hay 7 millones de estudiantes que los quieren meter al seguro social, y hay otros 7 millones de los que estaban en Prospera, pero que ya es un arreglo de muchos años atrás, pero que hasta ahora se aplica. Y ella dice que es porque están con el ilusionismo de los números, que es manejar las estadísticas. Fíjense, en la encuesta que ellos hacen cada año, en la de 2014, dice, en 2014 casi 22 millones de personas carecían de un seguro de salud, dato muy semejante al número del conteo de 2015. Si la campaña lograra que unas 14 millones de personas más reportaran tener un seguro, el dato de no asegurados bajaría a 8 millones o 7% de la población. Es decir, están jugando a las estadísticas, pero no están resolviendo nada, porque la infraestructura, la situación de las instalaciones no permite atender a estos 14 millones más, ¿no? Hay una cosa que quiero destacar de ella ya para terminar con la asa Cristina Laurel. Dice, el IMSS por su parte ya utiliza varios tipos de asociaciones público-privadas, lo que decíamos hace rato, ¿no? Lo hace a gran escala con los servicios de hemodiálisis, de laboratorio, de limpieza y de ambulancias, al igual que el ISSSTE. Ya están ellos haciendo inversiones público-privadas para esos servicios. Eso es privatizar los servicios esos, ¿no? El IMSS, además, está haciendo una prueba piloto de atención a grupos de diabéticos mediante un pago fijo por persona, asesorado por la oscura consultora internacional IMS HIRT. Esta empresa asegura tener una base de datos de más de 500 millones de pacientes, algo preocupante en vísperas de la expansión de los expedientes clínicos electrónicos en México. Ofrece un gran espectro de servicios dirigidos principalmente a empresas privadas involucradas en el sector salud y también a ministerios de salud. Esto ya sabemos de dónde viene, de
grupos de asegurados dispuestos a realizar un pago extra por acceder a los prestadores de servicios privados. Es la propuesta de la OCDE, de nuestro amigo Gurría, el ángel de la dependencia, de Funsalud y de la Asociación de Instituciones de Seguros, la AMIS. En este escenario podrían cobrar vigencia el seguro popular para la clase media, el seguro popular competitivo o cualquier otro esquema de asociación o mezcla público-privada. Es decir, se trata ni más ni menos que de descapitalizar las instituciones públicas de la salud, privatizar los servicios a través de las subrogaciones, a través de inversiones público-privadas, y hasta ahí llegó la educación, la universalización de la salud. Ese es el proyecto de Peña Nieto, de la OCDE, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, etcétera, 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 y que Peña Nieto y todos estos lo cumplen al pie de la letra. Ni siquiera tienen iniciativas, lo copian tal cual. Hay veces que hasta en inglés viene y así lo pasan. Bueno, miren, ya terminamos, ya me voy. Yo me voy a poner a mí mismo de tarea. ¿Qué es eso del Brexit? Eso creo que va a tener unas repercusiones muy tremendas en el mundo entero, particularmente y de inmediato en la Unión Europea. ¿Por qué el Reino Unido se sale de la Unión Europea? ¿A qué le está tirando? Bueno, hay quien dice que están haciendo un arreglo por ahí con China, con Rusia, para una nueva situación global. Así como la Thatcher metió a fuerza y dijo que no había otra alternativa, el neoliberalismo en el mundo, ella fue la que empezó a privatizar todo, la electricidad, los ferrocarriles, etcétera, 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 y de ahí se vino y se desgranó para Chile en los 80s y luego de ahí para todo el continente americano. Allí empezó una subordinación al sector financiero internacional. Allí empezó, porque no me digan que no, los únicos que se benefician al privatizar las pensiones son los bancos. Y ahora con esto de la salud, las aseguradoras. Si todo el sector financiero está diseñado para ganar, ganar, ganar y para evadir el pago de impuestos, etcétera. Es algo salvaje, tremendo. Y bueno, ahora, ¿qué hace el Reino Unido ya solo? ¿Va por sí solo a hacer algo dentro de este sistema global? Pues no lo creo. Ya hay una posibilidad de que pueda haber cambios del paradigma capitalista, del paradigma neoliberal. Ahora, porque hay una protesta ya muy grande contra esto de la imposición del Fondo Monetario, del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, contra este tipo de políticas privatizadoras. No creo que sea tampoco en beneficio de los pueblos. La Unión Europea es una Unión Europea de corporaciones, no es la unión de los pueblos. Abajo los pueblos no saben ni qué está pasando. Y ahí está la Merkel y ahí está Hollande, etcétera, ¿no? Entonces, los pueblos, como Grecia, como Francia, como Italia, están sufriendo esa Unión Europea, pero por arriba, porque por abajo no se está dando la Unión Europea. ¿Qué hizo el Brexit? Pues se salió. Yo creo que no supieron ni qué está pasando. Tienen 2 años de plazo para poder pues resolver el problema a favor de
de los intereses de la Gran Bretaña. ¿Qué comentario hizo Obama cuando el Reino Unido decidió salirse de la Unión Europea? Dijo, y eso es muy, muy, muy significativo, dice, ahora para arreglarse con Estados Unidos tendrán que hacer fila, ahí los atenderé. No le gustó. ¿Por qué a Obama no le gustó? Si estaba encantado con la Margaret Thatcher de Estados Unidos y estaban encantados con el Cameron, el David Cameron, porque estaban llevando a cabo esa política privatizadora. La misma Hillary Clinton está defendiendo en toda su campaña ese proyecto. Aquí hay un quiebre. Ese quiebre lo encabeza la Gran Bretaña. Se dice, hay que leer al maestro Jalife Rame, ¿no? Hay que leerlo porque dice él que esto es una especie de inicio de una alianza con Rusia y con China, con la India y con Pakistán. La India y Pakistán, son como dos potencias medias que tienen más de 1000 ojivas nucleares. O sea, son potencias nucleares. Y esta Gran Bretaña se está saliendo de la Unión Europea y está metiendo en problemas a la Merkel y a todos estos, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? No lo tengo muy claro, me lo dejo de tarea, pero más o menos el panorama es ese. Puede ser que, como dijo por ahí algún analista, de aquí en adelante, creo que fue Thierry Meyssan, uno que escribe en Sin Permiso, una página muy interesante. Creo que fue Thierry Meyssan el que dijo: la Gran Bretaña se va a convertir en una guarida de evasión fiscal, algo así. Bueno, es posible que sea eso y otras cosas más. Qué bueno que por un lado esto refleja que ya la potencia Estados Unidos no es la única y ya le están saliendo contrapesos. Estos del BRICS, o sea, de Brasil, China, Sudáfrica, etcétera, etcétera, Rusia, por supuesto, están planteando un nuevo sistema monetario a nivel global. Ya China y estos están queriendo hacer su propia moneda, hacer su intercambio comercial con sus propias monedas, el dólar buy. Es decir, todo esto es un contrapeso. Yo no sé hasta dónde la Gran Bretaña esté metida en eso, porque así como lo plantean, pues parece como una cosa muy de ultraderecha, muy rara, ¿no? Pero sin embargo, pues ahí está. No lo sé, no lo tengo muy claro y me pongo de tarea a analizarlo para ver qué es el BRICS. Este Brexit, o sea, el Brexit, o sea que la Gran Bretaña se salió, se fue. Ese Brexit tiene muchas lecturas. Hay que leer también al José Steinsleger en La Jornada, de nuevo, la de ayer. Ahí habla muy bien de muchas cosas. Entonces, hay que estar pendientes. Por supuesto que en esta Unión Europea, pues Inglaterra era la segunda economía más fuerte de ahí, era la mejor armada. Entonces, se sale de ahí y le va a crear problemas al euro, a la Merkel y al Holanda, a todos esos. Ya por eso están como enojados, ¿no? La Merkel ya está regañando a los: apúrate, güey, a salirte porque ya no te voy a estar tolerando. y el Obama se enojó porque dice: te vas, si quieres tratar conmigo, vete, fórmate ahí en la fila. A mí eso son las cosas que se me brincan y quiero ver hasta dónde esto es contra Estados Unidos, que pues no sé,
¿Qué está pasando? ¿Hasta dónde Jalife Rame tiene razón y ya hay una alianza de Inglaterra con China y Rusia, Pakistán y la India? No lo sé. Acuérdense que la India pues fue británica. El Gandhi estudió para abogado allá en Londres, ¿verdad? Es decir, hay una liga, ahí hay algo muy fuerte. Entonces, ¿por qué se salió de la Unión Europea? No lo sé. Les prometo que me lo voy a averiguar y voy a ver qué sigue. Pero ese es el Brexit, ¿no? Y bueno, miren, ya termino, no sin antes saludar a mi amigo Gustavo Berti Zamorano y a su hijo Gustavo, que están en la heroica resistencia. No sin antes saludar, donde quiera que estés, Armando Ortiz Veas, a toda tu banda, donde quiera que estés, mi querido Carlos Porrúa, un saludo a toda tu banda, doña Cristina, Rodrigo, Carla, un saludo a mi amigo Romeo Meisner, Seidel. Oigan, es un placer. Tengo por ahí una pregunta que hace Romeo a Héctor Pimentel. Al rato se la voy a hacer a don Héctor Pimentel y ya te diré, Romeo Meisner, qué sigue. Y bueno, también a mis amigos del archivo, a mi amigo Toño Rodríguez Olvera, a Raúl Aguilar, a Armando Aguilar, a Yossi, al bebé de la Resistencia, a Carla, a Esteban Ortega, a Ángeles, ¿no? A las González. Oiga, hay que cuidar a don Jesús, Rosy y Lupita, un saludo a su hermana María Elena. Oigan, pues saludos al Tulio y al Vigos, al Vale, a Fortunato, a Santiago, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ya saben, como hoy hablé mucho del magisterio, ¿verdad? Y de cómo está la educación tan pésima. En la jornada del martes salió en el Correo Ilustrado una cartita de Olga Payán Belver. Olga Payán Belver es maestra, fue maestra de Aurelio Nuño Mayer cuando era el niño Nuño. Y les mandó una cartita diciéndole: no seas burro, atiende lo de la reforma educativa y que sea realmente a favor de los niños y a favor de los maestros, porque tienes que procurar nuestra felicidad. En memoria de que fuiste mi alumno, te pido que no seas burro, ¿no? Eso dijo doña Olga Payán Belver. Y pues me despido con un chiste, precisamente para que vean cómo era el niño Nuño desde chiquito en la escuela. Y le dijo: oiga, maestra, ¿usted me castigaría por algo que no hice? Dice: no, ¿cómo crees, Aurelio? Dice: ay, qué bueno, maestra, porque no hice la tarea. Héctor Pimentel, muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos el próximo jueves. Por el día de hoy guardaremos las cananas, los cañones, las carabinas 30-30. Hasta la próxima semana, cuando volvamos a quemar la pólvora en la revolución de las canas.